Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Iniciamos este 2023 junto a Francisco Aravena hablando de ciencia, y una ciencia que tiene que ver con nuestra vida cotidiana de alguna manera. ¿Cómo estás, Pancho? Muy bien, Polo, feliz año nuevo. Feliz año nuevo a todos los también, que nos pues. escuchan. Que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, pero también con aquella frase, aquellas dos palabras que acechan, uno piensa en el futuro, pero que también están en nuestra vida cotidiana integrada, ¿no? Término del año, o sea, término escogido del año 2022 por parte de la Real Academia Española. Mira tú. Sí. Entonces lo decimos en español. Inteligencia artificial. Artificial. Claro, la inteligencia artificial aplicada en particular a el uso del transporte en Chile, un área donde sabemos que hay muchos datos, cada vez más, por cierto, donde hay sistemas integrados, etcétera, y por lo tanto, leer sobre esta investigación te da un poco de optimismo, decir, bueno, hay alguien por lo menos que está pensando en cómo integrar y cómo sacar buenas lecciones y buenos usos de las nuevas tecnologías con esos datos. Y para hablar de eso, estamos con Hans Lobel, investigador del Centro Nacional de Inteligencia Artificial CENIA, también es profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica e investigador del Instituto Milenio del Fundamento de los Datos. ¿Cómo estás, Hans? Muy buenas tardes, gracias por venir. Súper bien, muchas gracias por la invitación y feliz año nuevo. Igualmente, muchas gracias por estar acá. Te invitamos, Hans, por hablar de un proyecto en particular que surge como resultado de un convenio que se suscribió de parte del Centro Nacional de Inteligencia Artificial con la Subsecretaría de Transportes para justamente introducir el uso de inteligencia artificial en esta área. Decía yo, hay muchas cosas que uno sabe que tienen datos que llegan a una central, ¿no? El ejemplo probablemente más que la gente conoce más es el de los semáforos, el de la información que entregan los semáforos, también están las cámaras de tránsito, etcétera. Los tags. Bueno, desde luego. ¿Cuánto de esos datos, en general, no es para entrar en detalles, pero están integrados y qué falta y qué es dónde está el principal aporte que se puede hacer desde la inteligencia artificial? Mira, para ser sincero, hay harto, como dices tú, pero no es mucho lo que está integrado. Y es no por un tema de no querer hacerlo, sino por la escala. Es tanto lo que hay de tantas modalidades. Tú mencionaste cámara, mencionaste el tema de los tags, hay sensores en las calles, incluso podríamos hablar de los celulares que tenemos, etcétera. Es muy complicado centralizar todo desde el punto de vista del acceso, desde el punto de vista del procesamiento y luego integrarlo. Es algo muy complicado. Tradicionalmente uno siempre ha hecho las cosas con una modalidad. Oye, tomemos las cámaras, claro, detectemos objetos, veamos si podemos medir la velocidad promedio, por ejemplo. Pero ahora hay tanto dato extra, ya, que esto en buen chileno se va en collera, por lo tanto, ok, ¿de qué otra manera podemos hacerlo? ¿Necesitamos tanta gente mirando cámara o tenemos que aspirar solamente a tener estos datos a fin de mes y hacer una agregación ahí? Bueno, la idea justamente de este proyecto es buscar estas oportunidades con todos estos datos que hay, datos nuevos, datos ya existentes, etcétera, para poder generar indicadores que potencialmente puedan ayudar a la gestión del transporte en la ciudad o quizás aspectos nuevos que no habíamos visto. Yo creo que eso es uno de los puntos súper relevantes y que hay que estar atento. En el fondo, ok, en este momento con nuestro mindset pensamos en tales cosas, pero estas técnicas, estos algoritmos nos pueden dar mucho más a futuro cosas que no pensamos, y justamente esta abundancia de datos es la que nos puede proveer de esa oportunidad a futuro. Para enfrentar un trabajo en conjunto de este tipo, se piensa en un poco cuál es el camino, y se piensa en un primer momento en ciertos problemas concretos a abordar, o se piensa más bien en las distintas fuentes de datos, lo que mencionaba Pancho, lo que mencionabas tú, y a partir de eso, bueno, ¿qué podemos hacer con esos datos? Ambas cosas. No es tan práctica esta disciplina de la inteligencia artificial, que si bien todo tiene su área teórica, etcétera, que necesitas parear los datos con alguna tarea que vas a resolver. Y hay un tema también de transmisión de resultados, en el sentido de
si no das algún ejemplo de, oye, mira, lo estoy haciendo mejor o lo estoy haciendo distinto, con algo cuantificable, va a costar. Entonces esto siempre por lo general va a ir apareado de alguna tarea que, como le llamamos, oye, mira, hay más vehículos, el tiempo promedio de viaje se reduce o hay menor congestión si lo mides de alguna manera, cosas por el estilo. Es difícil que, sobre todo en un proyecto aplicado a este tipo, no haya alguna tarea asociada. Y en el caso del transporte son cosas bastante cotidianas que podemos sentir. O sea, si nos demoramos menos en un viaje o si fuimos más cómodos y podemos culpar positivamente a una inteligencia artificial o algún algoritmo, oye, mira, valió la pena quizás. En ese sentido, me imagino que siempre hay un desafío de comunicación, como tú dices, ¿no? De comunicación de la aplicabilidad de todo lo que se está haciendo. Me imagino que, o no sé si para ustedes como investigadores, como científicos, les pone una presión que en cierto sentido está fuera del área de ustedes, ¿no? Y tenemos que acostumbrarnos nomás. Claro. Es cierto, para nosotros sería súper cómodo quedarnos en nuestras torres de... No sé qué tanto marfil queda, pero... Sí, no mucho claro. Últimamente. Pero igual, mira, esta disciplina es súper práctica. Claro. Ya está en boca de todos. Necesitamos acercarla, no solo por un tema comercial, queremos tener más gente, sino por un tema de que estamos convencidos, al menos en Senia, de que esta va a ser una de las tecnologías que van a cambiar el mundo, ni siquiera a futuro, ya lo está cambiando. Tenemos que llevarla a la gente, que se entienda, y tenemos que hacer los esfuerzos nosotros, los especialistas, en llevarlo a cabo, ya sea con entrevistas en la radio, o de otra manera. ¿Y hay problemáticas, puntos específicos donde ustedes estén trabajando? Digan, vamos a dedicarnos, qué sé yo, a la eficiencia del transporte público y la fluidez del tráfico, a la prevención de accidentes, en fin, ¿hay áreas que ustedes tengan definidas como problemáticas para atacar directamente o no funciona así? ¿O es más desde lo global hacia lo particular? En este proyecto en particular la idea es, a través de los datos, generar insumos, más datos esencialmente, que puedan servir. ¿Para qué van a servir después? Bueno, es algo que depende un poco de la subsecretaría, pero a nivel de Senia en particular, el centro tiene 5 líneas de investigación principales que apuntan desde temas bien fundamentales. Oye, algoritmos de inteligencia artificial, modelos nuevos, a inteligencia artificial con foco en los humanos, en física, en ciencias biológicas, en neurociencia. Es bastante amplio y es importante también para esta tarea de bajarlo, principalmente, más allá del interés que tenemos por estudiar esas áreas. Estamos conversando con el doctor en Ciencias de la Ingeniería, Hans Löbel, que es investigador del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, Senia, también profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica e investigador del Instituto Milenio de Fundamento de los Datos. Mirado desde el punto de vista del ciudadano, de la persona que recorre las calles, ¿cuánto se recoge de nuestros datos y de dónde vienen esos datos y un poco cuál es el nivel de intromisión en nuestra privacidad que existe? Súper buena pregunta. Va a depender un poco de con qué anda uno encima. Si está en Chile o está en China, depende también. De todas maneras, bueno, definitivamente. Absolutamente. De eso. Mira, va a depender mucho de a ver, uno no sabe tampoco todo, ¿ya? Uno anda siempre con el teléfono encima, los teléfonos están transmitiendo datos, pero es difícil uno externamente saber qué se guarda, qué no, y ahí prefiero sinceramente no meterme por desconocimiento más que nada. Pero si uno piensa en, la información de la ciudad, del movimiento, de la movilidad, están las cámaras. Reconocimiento visual, hay mucho. Uno podría pensar que es la principal fuente de información o la más rica, pero uno tiene el problema de que no hay infinitas cámaras. No somos Londres, por ejemplo, que tenemos cámaras en todos lados, en Santiago hay menos, están bien ubicadas, sirven principalmente en los sectores de más flujo, de más congestión, pero no es suficiente para toda la ciudad. Hay otros sensores, hay espiras puestas debajo del pavimento que sirven, pero se echan a perder rápido. Están las pasadas de la VIP, etcétera, y le da justamente mezclar con estas técnicas nuevas todo ese tipo de información. Pero del ideal que uno podría querer, estamos bastante lejos. Ahora, me imagino
que cuando damos todos estos ejemplos, la VIP en el transporte público, los TAG en el transporte particular, los semáforos, la información de tráfico, las cámaras, el movimiento, incluso los datos a través del GPS de los celulares de cada uno de nosotros, ¿es un desafío el integrarlos en un idioma común o son integrables fácilmente? Y para, como si ese no fuera problema, te agrego otro. ¿Cuánto cambia esto? ¿Qué tan dinámico es ese paisaje? Sobre todo pensando en la entrada en funcionamiento con mayor masividad del 5G. A ver, combinar los datos desde un punto de vista netamente de almacenamiento quizá no es tan difícil. Está en la transmisión, podría hacerle quizá una vez al día, el almacenamiento, que para todos los efectos uno podría considerar que es barato. El tema es hacer algo con eso, algo útil. Combinarlo es quizá el gran desafío, y además de eso combinarlo en el sentido de no solo para los lados donde viene esa información, sino a partir de esa proyectar en lugares donde tienes menos densidad de información, donde no hay cámaras, donde solo tienes los pulsos del GPS, de los buses, cosas por el estilo. Ese es el gran desafío desde el punto de vista algorítmico, técnico, y que en parte buscamos enfrentar en este proyecto. Y desde el punto de vista del 5G, si bien uno puede hacer todo el caso de que hay mayor transferencia de datos, mayor velocidad, el tema de la latencia seguramente es el principal en ese caso. ¿Cuánto se demora el hecho en transmitir la información? Exacto, ¿no? Claro. Pero eso siempre cuando tú quieras hacer ejercer algún tipo de control. Claro. ¿Ya? Si solo estás buscando generar indicadores donde el tiempo entre que se genera y tú vas a generar una actuación sobre ellos no es tan grande, quizás no es lo central. Ahora, 5G en vez de 4G, dámelo de todas maneras, pero quizás no es el elemento central en este momento, al menos en Chile, de todas maneras. ¿Cuáles son, un poco desde la mirada previa, ¿no es cierto?, cuando se firma un convenio como este entre el mundo de la inteligencia artificial y algo tan concreto como la labor de la Subsecretaría de Transporte? ¿Cuáles son un poco las temáticas y los problemas que se están mirando en un primer momento? Tú mencionabas cosas como, por ejemplo, la velocidad promedio en la ciudad, ¿no es cierto? Me imagino que eso es efectivamente uno de los temas, pero puede haber obviamente muchos otros. Es en general, al menos inicialmente, aspectos operativos. Ya cualquier tipo de métrica, de índice que a ti te permita decir, mira, puedo hacer algún tipo de gestión, modificar el comportamiento tal que, oye, mira, menor tiempo de viaje, etcétera. Y eso es lo que históricamente se ha hecho cuando uno combina estas áreas de la ingeniería de transporte y la ciencia de la computación, en particular la inteligencia artificial. Hay hartos años de experiencia en eso. Ahora, el desafío está en la planificación. ¿Ya? ¿Cómo puedes tú moverte al utilizar el conocimiento de ambas líneas, de ambas áreas, para planificar a futuro? Oye, mira, ¿sabes que en realidad conviene diseñar esto de esta manera? El trazado del metro, recorridos de buses, dónde ubicar los polos de trabajo, ¿ya? Eso quizás es la siguiente frontera que resulta más atractivo aún, pero estamos lejos, ¿ya? Entonces, volviendo ¿Por falta de datos o por falta de desarrollo del proceso? Ambos. O sea, no está claro, por un lado, cuáles son los datos importantes. Necesitamos el comportamiento de las personas. Y capturar el comportamiento de las personas no es trivial para nada. Y además hay un tema de datos, de cuál es el dato necesario. Seguramente va a ser combinar desde las encuestas que se hacen una vez cada 10 años, los pulsos GPS, información del celular, etcétera. Pero como te decía, volviendo, lo operacional al menos es el énfasis en este momento. ¿Qué datos, qué numeritos tú puedes presentar y decir, mira, bajamos el tiempo, vas más cómodo, hay más buses, cosas por el estilo? En este caso, naturalmente, por el proyecto que estamos hablando, es con la Subsecretaría de Transporte, es enfocado al transporte, pero uno imagina que el trabajo que ustedes hagan o que grupos como ustedes hagan también podría servir para políticas públicas en otras áreas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en seguridad pública. De todas maneras, sin duda. Ahora, ahí uno se mete en temas más complejos por privacidad de los datos, que hay gente trabajando en eso. O sea, uno no puede ya hacerse el leso y decir yo me dedico a otra cosa. Claro. Pero sí, sin duda, o sea, el tipo de técnicas a la que aspiramos nosotros utilizar o desarrollar, la idea es que sean lo más generales posible. Oye, dame datos y yo te lo adapto, ojalá a la tarea.
siempre hay particularidades. ¿Ya? La dinamicidad del transporte es distinta quizá a la de la seguridad, pero justamente la idea es que sea esto lo más general, transversal y útil para la sociedad. Le queremos agradecer muchísimo al doctor en Ciencias de la Ingeniería, Hans Lobel, investigador del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que la próxima semana cumple un año ya. Exactamente. Primer aniversario, tienen de hecho un festejo. Tenemos la fecha reservada ya. Ajá. Profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica e investigador del Instituto Milenio de Fundamento de los Datos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esté muy bien. Muchísimas gracias. Francisco, hasta la próxima semana. Un gusto, Pablo, como siempre. ¿No te vas todavía de vacaciones? No conozco esa palabra. Muy bien, así me gusta. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Braver Espejo, así me puedo ir yo tranquilo. Nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilense con Arturo Fontaine y Noam Titelman.